Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noviembre 21. Libro del profeta Jonás, capítulo 1. La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros, para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió: Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor, y le dijeron: ¿Qué has hecho? Ya que comprendieron, por lo que él les había contado, que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza, para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego, levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar, y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Libro del profeta Jonás, capítulo 2. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo: Desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió, desde el seno del abismo, pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar, la corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba, las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos, la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Libro del profeta Jonás, capítulo 3. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad,
y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Libro del profeta Jonás, capítulo 4. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor, diciendo: Ah, Señor. ¿No ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió: ¿Te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella, para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino, que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás, y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte, diciendo: Prefiero morir antes que seguir viviendo. Dios le dijo a Jonás: ¿Te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió: Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó: Tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo, no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal, y donde hay además una gran cantidad de animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 33. Versículos del 14 hasta el 33. Frente al mal, está el bien, y frente a la muerte, la vida, así, frente al hombre bueno, está el pecador. Considera asimismo todas las obras del Altísimo, están de 2 en 2, una frente a otra. Yo, el último en llegar, me mantuve alerta como quien recoge detrás de los viñadores. Por la bendición del Señor, he llegado a tiempo, y como un viñador, he llenado el lagar. Sepan que no me fatigué para mí solamente, sino para todos los que buscan la instrucción. Escúchenme, grandes del pueblo, y ustedes, jefes de la asamblea, préstenme atención. Sea hijo o mujer, hermano o amigo, a nadie des autoridad sobre ti mientras vivas. Tampoco entregues tus bienes a otro, no sea que te arrepientas y los tengas que reclamar. Mientras vivas y tengas aliento, no te dejes enajenar por nadie, es mejor que tus hijos te pidan que tener tus ojos fijos en sus manos.
En todo lo que hagas, sé tú el que dirige, y no manches con nada tu reputación. Cuando lleguen a su término los días de tu vida, a la hora de la muerte, reparte tu herencia. Al asno el forraje, el bastón y la carga, al servidor el pan, la disciplina y el trabajo. Obliga a trabajar a tu esclavo, y encontrarás descanso, déjalo desocupado, y buscará la libertad. El yugo y las riendas doblegan la nuca, y para el servidor perverso, están la tortura y el tormento. Fuérzalo a trabajar, para que no se quede ocioso, porque el ocio enseña muchas cosas malas. Oblígalo a trabajar como le corresponde, y si no obedece, ata sus pies con cadenas. Pero a nadie le exijas más de la cuenta, y no hagas nada sin justicia. Si no tienes más que un servidor, considéralo como a ti mismo, porque lo has adquirido con sangre. Si no tienes más que un servidor, trátalo como a un hermano, porque lo necesitas tanto como a ti mismo. Si tú lo maltratas y él termina por escaparse, ¿por qué camino lo irás a buscar? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta del Apóstol Santiago, capítulo 4. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan, envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen, porque no piden. O bien, piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros. ¿No saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura afirma en vano. El alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al demonio, y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Que la alegría de ustedes se transforme en llanto, y el gozo, en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Y ustedes, los que ahora dicen: Hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año, haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien: Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente, y esa jactancia es mala. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Carta del Apóstol Santiago, capítulo 5. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra,
aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna manera, que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar, entonces el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte, y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.